Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. El Imperio Romano soportó la guerra y la locura de sus gobernantes hasta que la marca de la cultura greco-romana queda impresa en Europa y en el mundo mediterráneo. Entre los más afectados se encontraban los judíos, y entre los judíos un resurgimiento de la herejía que transformaría a Occidente. El surgimiento del cristianismo, esta vez en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La historia del Imperio Romano se puede contar fácilmente. Los 2 primeros siglos que se abren con el emperador Augusto fueron una época de paz y prosperidad. Hubo emperadores locos, emperadores crueles y emperadores asesinos, pero todo seguía marchando. El Mediterráneo estaba lleno de barcos, los caminos eran seguros, los límites estaban bien custodiados. La civilización greco-romana parecía estable, considerada la estructura suprema del mundo. La historia ya no era un proceso, sino un registro de cómo la civilización había llegado a ser estable y perfecta. La política no significaba cómo debían ser las cosas, sino qué se debía hacer para mantenerlas así. El siglo III, sin embargo, fue época de progreso, guerra civil, hasta el reinado de Diocleciano, desde el año 284 hasta el 305 después de Cristo, periodo de reorganización y reconstrucción. Durante casi otro siglo hubo una paz relativa, pero luego todo se resquebraja. La economía se quiebra, las provincias son invadidas por los bárbaros, Roma es saqueada, y en el 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador en gobernar desde Roma la parte occidental del imperio, se retiró al campo. Y así llegó el final, unos 5 siglos después de la batalla de Accio, y luego el comienzo de la paz de Augusto. Todo fue muy notable. Como escribió Edward Gibbon, historiador del siglo XVIII, en lugar de preguntarnos por qué se destruyó el Imperio Romano, deberíamos sorprendernos de que hubiese durado tanto. El punto decisivo llegó no en el siglo V, sino antes, en los siglos II y III, cuando Roma comprendió que no era inmortal y cuando esa serena confianza de la antigua era fue reemplazada por un sentimiento más angustioso, más intranquilo y cada vez más decadente. Podemos notar este cambio en los retratos de los emperadores. Este es Trajano, que gobernó desde el año 98 hasta el 117 después de Cristo y que fue uno de los mejores emperadores de Roma. Parece haber envejecido con sentido del humor y cierto escepticismo. 50 años después, los emperadores, al igual que sus súbditos, parecen tristes o peor aún. Este es un retrato de Marco Aurelio, un estoico que gobernó
desde el año 161 al 180 después de Cristo. Fue un excelente emperador, aunque parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. De allí en adelante, los emperadores se ven tristes y hasta preocupados, como en este retrato de Decio, o brutales, como el emperador Caracalla, o sencillamente dementes, como el joven Comodo, hijo y sucesor de Marco Aurelio, quien rechazó el racionalismo de los estoicos e invocó la protección de numerosas deidades orientales. Cibeles, la gran madre de Asia Menor, Mitra de Persia, Isis de Egipto y cualquier otro dios que prometiera salvación e inmortalidad. Y así, en el plazo de un siglo, los romanos pasaron de la confianza y la estabilidad a una angustiosa incertidumbre. Y también varió su modo de ver el mundo, especialmente en materia de religión y filosofía. En el siglo II antes de Cristo, cuando por primera vez Roma se abrió a las ideas griegas, la filosofía que se popularizó fue el estoicismo. Para los estoicos, la base de la moralidad era la conformidad con la naturaleza, no solo con la verdadera naturaleza humana de uno mismo, sino con la del divino orden del mundo. El hombre sensato percibía la verdadera naturaleza y el verdadero orden y se adecuaba a ellos. Los romanos adaptaron esto a sus necesidades, enfatizando el autodominio, la templanza, el coraje, la dedicación, pero aprendieron también las ideas humanitarias universales del estoicismo. Y su limitada noción original sobre la virtud, como la valentía en servicio del Estado, se amplió y se enriqueció. La vieja moralidad parroquial se transformó así en un nuevo humanismo. Los hombres como Cicerón trataron de aplicar el humanismo a los problemas prácticos de la vida social y de la política. Nacido en el 106 a.C., Cicerón, que aquí vemos, fue un orador romano, estadista, filósofo, hasta que sus críticas acerbas contra Marco Antonio y Octavio lo llevaron a la muerte. En nombre de una filosofía más humana, el estoico Séneca se convirtió en preceptor y luego cónsul del nuevo emperador Nerón, hasta que éste lo acusó de conspirador y le ordenó quitarse la vida. Y fue la filosofía estoica la que ayudó a justificar el mandato de Augusto como primer ciudadano, virtuoso y sensato protector del Estado. Los estoicos habían cambiado su idea platónica de un rey filósofo por la idea de que todos los hombres eran iguales en esencia, aunque no en capacidad ni en virtud. Había ciertas almas superiores, como la de Augusto, que se había abierto paso hacia la luz y el conocimiento, y solo esas almas podían concebir y realizar lo que era correcto. Muchas de las reformas de Augusto reflejaban este concepto del hombre excepcional, un hombre con una misión que debía restablecer y asegurar el equilibrio y la armonía del mundo, amenazado por los excesos y por la corrupción. De ahí los esfuerzos de Augusto por restaurar las viejas virtudes morales, por reafirmar el matrimonio tradicional y por restituir las viejas prácticas religiosas y los rituales de la antigua Roma. Este casualmente es un santuario en un paisaje sagrado. También por educar y pulir a la élite gobernante, basándose en el humanismo greco-romano, cuyos valores continuarían enseñándose en las escuelas en los siglos XIX y XX. Pero esta restauración augustal, que duró mucho tiempo,
resultó ser precaria, porque dependía de individuos excepcionales que realizaban una tarea inmensa y abrumadora, el gobierno de un imperio. Y a estos nobles individuos no siempre se los encontraba. La restauración fue además débil debido a la cultura que Augusto ofrecía, o más bien imponía a las clases más bajas. Esto chocó con la brutalidad e irracionalidad comunes entre las clases bajas. Y la racionalidad tampoco cuajaba mucho entre las clases altas. Así que, al llegar los años difíciles, resultó ser una cáscara exterior fácil de descartar. Augusto trató de introducir una filosofía ascética elitista, buena para los hombres brillantes y destacados. Se les dijo a estos hombres que el servicio público era su deber y que el poder solo debía ejercerse con buenos fines y además con moderación. Pero los rituales religiosos eran demasiado sistemáticos, demasiado fríos para esas épocas ardientes, y la filosofía demasiado exigente para la gente normal. De modo que cuando la seguridad fracasó y la economía se derrumbó, el peligro y la muerte rondaron en sus mentes y en el arte. El estoicismo fue reemplazado por nuevas ideas y nuevas aspiraciones. Lo que la gente más anhelaba a medida que los tiempos se tornaban difíciles era algo más personal, más accesible, y expresaban esto diciendo que serían salus, un término que originalmente significaba simplemente salud física, pero que luego significó salud del alma, es decir, salvación. El humanismo estoico quizás podría ser bueno para un filósofo como Séneca, pero el psicótico emperador Nerón no quería que le dijesen qué hacer. Y el estoicismo de Séneca vino de perillas cuando Nerón le ordenó suicidarse. Un siglo después, el estoicismo llevó a Marco Aurelio a escribir sus pensamientos, pero a su hijo y sucesor, Comodo, rústico y loco, le interesaba más la salvación mágica que la fortaleza interior. En aquella época, la cultura romana iba camino al estancamiento. Los ciudadanos respetables trataban de sondear las grandes incógnitas por medio de sesiones espiritistas, quizás como esta. Los emperadores oraban por milagros para salir de graves situaciones. Y la gente común creía en talismanes religiosos, en astrólogos, adivinos y toda clase de amuletos. Si sufrimos un ataque aéreo y caen bombas, uno sabe que la sabiduría o la fuerza nada importan y ruega por la intervención divina. Y eso es lo que ocurrió al finalizar el siglo II y en los siglos III y IV. En política, en el pensamiento, en las artes, se deterioran el realismo, naturalismo y sentido de la perspectiva que formaban parte de una actitud racional hacia la naturaleza y el mundo. Cuanto mayor era el desorden, menos relevante parecía la racionalidad. Cuanto más se hundía el imperio, menos funcionaban la autodisciplina y la confianza en sí mismo, y más doctrinas de salvación ofrecían la promesa de escapar, lo cual nos trae el cristianismo. Hay tres cosas que debemos recordar cuando se habla del viejo cristianismo. Primero, el contexto cultural de un mundo helénico en torno a este. Segundo, las raíces judías del nuevo credo y las influencias judías. Y tercero, los cambios en el mundo contemporáneo entre el siglo I, con el nacimiento del cristianismo, y el siglo IV, al ser reconocido por el Estado romano. En otras palabras, la forma en que el mundo influyó en el cristianismo y la forma en que el cristianismo influyó en el mundo.
Si observamos la dominante cultura helénica del antiguo mundo, descubrimos en ella una profunda infiltración orientalista, en especial con respecto a la religión. Esta, por ejemplo, es una imagen romana ataviada con ropas egipcias. Y esta es una escena de una de las religiones de misterio o de culto gnóstico, alegando ofrecer acceso a la gnosis o conocimiento de los misterios espirituales. Estos cultos, más populares entre las mujeres y las clases bajas, habían sido simplificados y vulgarizados para ellas. No eran nuevos, pero su importancia en el mundo helénico y greco-romano sí lo era. Hablando en términos generales, podríamos describir a ese mundo como escéptico, tolerante, materialista. Este, por ejemplo, es un vendedor de cojines en un mercado. Pero, ante todo, era un mundo cosmopolita en el cual, bajo el dominio romano, se entremezclaban tribus y razas dentro de un mismo imperio. En medio de todo esto, solo los judíos conservaban realmente su identidad y su intransigente aspecto semítico. La palabra semítico, recordemos, se refiere a los semitas, el pueblo que se trasladó del desierto árabe a la Mesopotamia más de 2000 años antes de Cristo. Los hebreos eran semitas, y también lo eran aquellos que hoy llamamos árabes. Los judíos especialmente eran hijos de un credo, el credo de Jehová, un Dios de suprema significancia y poder universal, con el que tenían una relación particular, única, exclusiva. Fue este credo el que los mantuvo vivos como pueblo durante años de penurias y tribulaciones, vivos y a prudente distancia de la influencia de otras religiones del mundo que los rodeaba. Aunque la influencia helénica hizo su efecto en los judíos como en todos los demás, al principio fue un efecto contrario que los hizo resistirse a esa influencia, encendiendo su nacionalismo y forzándolos a reconsiderar y reformar su actitud religiosa y su ética. En el año 175 a.C., Antíoco IV, que gobernaba Siria y Palestina, comenzó una campaña destinada a unir sus dominios, eliminando religiones y tradiciones rivales, de modo que prohibió la circuncisión y las leyes alimenticias que formaban parte del judaísmo. Los judíos, por supuesto, se negaron a abandonar sus costumbres, se negaron a adorar a Antíoco IV como Dios y a subordinar su religión al Estado. La fricción fue empeorando hasta que, al fin, desembocó en la sangrienta rebelión de los macabeos en el año 164 a.C., tan sanguinaria y mortífera que aún hoy los franceses, para decir cadáver, en lenguaje popular dicen macabre. Estas son monedas acuñadas por los nuevos gobernantes macabeos. Como ocurre con frecuencia, los resultados de la rebelión fueron más allá de los beneficios que se lograron, y en este caso, el principal resultado fue que, con su resistencia, la religión judía sobrevivió como un credo distinto y muy concentrado en sí mismo. Si Antíoco hubiera ganado, si un judaísmo así hubiera muerto, ni el cristianismo ni el mahometanismo habrían existido del modo que hoy existen. Pero así, las persecuciones y las luchas produjeron una especie de renacimiento del judaísmo, en parte como manifestación nacionalista y en parte como búsqueda de consuelo. La guerra era un infierno, la vida era un infierno,
Y así, solo para compensar esto, los judíos comenzaron a pensar en el cielo, tomaron las ideas de inmortalidad de los gnósticos y en cierta forma eso fue para darse ánimo a sí mismos y a sus amigos y no someterse a Antíoco ni a los dioses sirios. Veámoslo de esta manera. Si uno debía elegir entre aferrarse a Jehová y morir quemado o adorar a un dios bárbaro y continuar con vida, uno podría hallar apoyo y fortaleza con el hecho de que, si lo quemaban, luego sería recompensado por toda la eternidad, lo que era mucho tiempo. Y por otra parte, si uno rompía su pacto con Jehová, la vida era breve y pronto habría de lamentarlo. La influencia helénica que los judíos rechazaron al verse atacados afectaría, no obstante, el pensamiento judío de un modo más sutil, a través de la evolución ética de la filosofía farisea. Los fariseos eran una secta religiosa consagrada a la piedad, a la plegaria fervorosa, a la estricta observancia de la ley judía, pero también a interpretar la ley de Moisés en el contexto de situaciones cambiantes. La observancia judía en general se concentraba cada vez más en leer la ley y las escrituras en la sinagoga, en discutirlas, interpretarlas. Pero este era un hábito que llevaba a la gente a pensar para sí mismos y a escuchar a los que los rodeaban, quienes iban desarrollando ideas que estaban más en el pensamiento corriente que en las escrituras, la creencia del alma inmortal, los ángeles, la propia resurrección y el libre albedrío conciliado con la predestinación. Así que, con un oído dirigido hacia la cultura helénica y el otro hacia una voz interior, los fariseos desarrollarían la mayor parte de las ideas socialmente significativas que desde entonces nos llegan en el Nuevo Testamento. El Sermón de la Montaña es un perfecto reflejo de la antigua doctrina farisea. Para aquellos de ustedes que lo conocen, hay aquí un pasaje que les resultará conocido. Amaos los unos a los otros con el corazón. Y si un hombre peca contra ti, háblale en paz y en tu alma no abrigues rencor. Y si se arrepiente y confiesa, perdónale. Pero si lo niega, no te encolerices con él, o recibirás ese mismo veneno que él bebió al perjurar y así pecar 2 veces. Y si ninguna vergüenza sintiera e insistiera en obrar mal, aún así perdónale con tu corazón y la venganza déjasela a Dios. Este pasaje procede de el Testamento de los 12 patriarcas, escrito por judíos entre los años 109 y 107 a.C., y que más tarde alcanzó gran popularidad con San Pablo, y probablemente también Cristo lo conocía ya. Ahora bien, es obvio que no podemos comprender el cristianismo a menos que nos demos cuenta de que era el producto de esta larga evolución e interacción del pensamiento y la religión dentro del pueblo judío. Jesús, después de todo, era judío y probablemente un rabino que obedecía las leyes judías. Y el cristianismo, en un principio, fue predicado de judíos a judíos como una especie de judaísmo reformado. Jesús ganó un considerable número de seguidores entre los judíos, en especial entre los pobres, hasta que su éxito provocó la hostilidad del sacerdocio judío, a quienes no les resultó difícil convencer al gobernador romano de que Jesús era un peligroso extremista. Así que los romanos lo mataron. Pero es importante comprender que desde un principio el cristianismo alegó ser no una fractura, sino la continuación y el cumplimiento
de la gran historia del Viejo Testamento, que prometía un Mesías, un Redentor, quien haría que Israel y el pueblo judío triunfaran contra sus enemigos. Los cristianos heredaron muchas cosas de los judíos, incluso el sentido semítico de la inutilidad del mundo y el conflicto entre el cuerpo y el espíritu. Y tomaron también la creencia típicamente judía de un Dios todopoderoso y deslumbrante en el cielo y de la abyecta condición del hombre en la tierra, con su abrumador sentimiento de culpa y su pasión por la salvación. Pero esta salvación no podía venir de nada que el hombre pudiera hacer, como podrían haber aducido los racionalistas griegos, sino solamente de Dios, o como más tarde dijo San Pablo, de la fe en Dios, lo cual en términos cristianos es simplemente fe en la realidad y el valor del sacrificio de Cristo. Sin embargo, hay algo que debemos recordar respecto de todo esto. Al principio, para ser cristiano, uno debía ser judío. No existía la idea de separación entre las comunidades cristianas, que solo eran grupos de religiosos reformistas dentro de la comunidad judía. En nuestro próximo programa veremos cómo cambió todo esto y por qué.